Años de decisión. La vida en Königsberg, sin expectativas académicas, se concentró en las clases y en los amigos. Y de estos Kant tenía muchos. Coincidían en las comidas o las cenas. Jugaban al billar o a las cartas. Frecuentaban a los cargos militares de Königsberg, prusianos o rusos, pues por lo general eran sus alumnos, y se dejaban invitar a las veladas de los Kaiserling. Kant se entregó a la vida más o menos placentera del pequeño mundo de la ciudad, sobre todo cuando, a consecuencia de la Guerra de los 7 Años, la paz con Rusia implicó la cesión de Königsberg al zar. Los rusos impusieron costumbres más populares y suavizaron la etiqueta, con lo que la ciudad se hizo más alegre. Este fue el momento más placentero de la vida de Kant, y fue entonces cuando su cercanía a los salones de la condesa Kaiserling, su ideal de mujer, produjo un efecto insólito. Kant, que mientras tanto se había convertido en un refinado gentleman, circulaba luciendo una espada de adorno. Comenzó a acariciar la idea de casarse. Al final se resignó. Su tiempo a la hora de tomar decisiones en este sentido no coincidía con las urgencias de las muchachas de la época. En realidad, hay que suponer que Kant no sentía una ardiente necesidad de casarse, y asimismo pensar que todo en su vida estaba pendiente del hilo de los estudiantes y de su prestigio. Si aquellos fallaban, el dinero desaparecía. Cómo pudiera afectar el matrimonio a su estudio era una incógnita. Parecía claro que el Kant admirado por todo el mundo era el genio solitario, y una boda podía desestabilizarlo todo. El cargo oficial de catedrático se le negó de nuevo. Cuando su amigo Kuyp murió en 1758 y dejó vacante la cátedra de lógica y metafísica, tampoco se le asignó la plaza, a pesar de que, de manera informal, tuvo que confesar ante el pietista Johann Schulz, todavía muy poderoso, que profesaba un intacto temor de Dios. Hacia finales de la década, sin embargo, el círculo de las amistades de Kant se amplió y entraron en escena personajes importantes. El primero fue Johann Georg Hamann, un hombre atormentado que, después de frecuentar ambientes libertinos en Londres, donde al parecer liberó sus inclinaciones homosexuales, se convirtió en un ortodoxo luterano mediante un salto mortal fideísta, preparado por la aceptación del escepticismo de Hume. La importancia de Hamann, uno de los arcanos de la cultura alemana, no ha de exagerarse. Sus rememoraciones socráticas, junto con sus otras obras religiosas y éticas, fueron importantes para dos autores que iban a tener mucho peso en Alemania: Johann Gottfried von Herder y Friedrich Heinrich Jacobi.
Hamann inspiraba a Kant inseguridad, sino miedo, y su militancia fideísta era contraria a su propio talante. Cuando Kant decidió escribir un libro para contar la creación del mundo a los niños, Hamann exigió que se basara en la Biblia. Hay razones para asegurar que Kant no se sentía plenamente feliz con aquella vida de Privatdozent y de hombre mundano. Hay cartas muy interesantes a su amigo Gustav Adolf Linder de finales de 1759, en las que Kant se hace eco del cansancio de esta actividad y confiesa dejarse llevar a veces por una inclinación de tipo más noble, hacia esferas más amplias de pensamiento. No es que no se sintiera feliz con el pequeño aplauso de sus alumnos, pero esta recompensa no colmaba sus sueños. Frente a lo que se presupone la imagen estereotipada del filósofo, la palabra sueño, referida a la esperanza incumplida de la vida, aparece con frecuencia en la correspondencia de esta época. No obstante, la tensión psíquica que vemos en estas cartas fue controlada por Kant, calmó su impaciencia y reverdeció los sentimientos de confianza que había aprendido en casa de su padre, y poco a poco fue modulando sus deseos, no para renunciar a ellos, sino para hacerlos compatibles con su esfuerzo. El resto lo fue entregando a su renuncia. Este ajuste no resultó fácil, y cabe suponer que Kant se inclinó a ciertas actividades que lo aliviaban de la tensión. De vez en cuando regresaba a casa con cierta dificultad después de una noche animada, gastada entre el billar, las alegres conversaciones y el buen vino, pero era más frecuente que diera un largo paseo con los amigos para seguir trabajando al anochecer. Por lo que sabemos, todo este le permitió vivir de forma feliz su frustrante situación y disfrutar de cierto equilibrio. En esta época se veía iniciar la década de los años 60 y llegó a sus aulas el joven Herder. Rousseau y Herder. Herder, el primer crítico de la Ilustración francesa y de su filosofía de la historia, conoció a un Kant alegre, capaz de ofrecer amenas y provechosas clases, no sólo de la variedad de los temas, sino para la información acerca de la literatura filosófica reciente. Su lista incluía a los autores alemanes relevantes, a los mejores ingleses desde Newton, y no solo a los filósofos, sino también a los literatos como Henry Fielding, Samuel Richardson y Alexander Pope. Y ya entre los franceses, no solo al viejo Michael de Montaigne. Con el francés que había perfeccionado en casa de sus patronos hugonotes, estuvo en condiciones de entregarse con pasión al nuevo astro de la filosofía, Jean-Jacques Rousseau.
Era una lectura coherente con sus anteriores influencias filosóficas. Rousseau, como Francis Hutchinson, pensaba que la moralidad se anclaba en el sentimiento natural del ser humano y suponía que una adecuada educación de los sentimientos era el mejor camino para hacer del hombre un agente moral. Sin embargo, la influencia de la lectura de Rousseau iba mucho más allá de este tema, ya que su impacto transformó la percepción de un trabajo filosófico y la dirección de sus intereses. La experiencia fue relatada por Kant de una manera inequívoca. Rousseau me abría los ojos, dijo. Ante esta lectura, Kant había pensado que el conocimiento era lo único capaz de conferir honor al género humano, y despreciaba la chusma que no conocía nada. Este sentimiento elitista, propio de quien se sabía miembro de la aristocracia del saber, cambió tras la lectura del pensador ginebrino. De la misma manera que Sócrates había pasado de ocuparse de la cosmología y de los astros a concentrarse en el saber humano, Kant ahora se alejaba de los asuntos de las fuerzas vivas y de las muertas, de la edad de la Tierra y de la teoría del fuego, para embarcarse en la defensa de los derechos de la humanidad. Kant no solo olvidó los temas de su primera filosofía, pero el cambio de rumbo no estaba exento de problemas y pronto apreció que esta defensa de la dignidad humana no estaba bien asegurada en la obra de Rousseau. Podemos decir que las partes más especulativas del Emilio, la llamada confesión del vicario saboyano, le impactaron con una mezcla de aprobación y de reserva. Rousseau ofrecía una orientación moral adecuada, pero su fundamentación de la moral y la relación de ésta con los otros campos de la filosofía eran decepcionantes. Desde cierto punto de vista puede decirse que Kant se propuso el proyecto filosófico de superar ambos déficits. Rousseau le había puesto en el camino, pero este todavía era muy largo. Cuando los rusos abandonaron Königsberg en 1762, Kant, justo en el tiempo en el que Rousseau era su lectura fundamental, ofreció al público filosófico de su ciudad una obra. El nuevo libro no abordaba una temática relevante, sino que más bien ofrecía algunas explicaciones complementarias a sus clases sobre lógica y abordaba asuntos sutiles sobre los silogismos. Obra de desmontaje, quería depurar la lógica aristotélica de su artificiosa y reseca presentación. Sin duda, el libro estaba escrito para sus propios alumnos y pretendía refrescar su prestigio entre ellos. Pero era muy significativo que Kant se decidiera por esta nueva fase de su producción filosófica justo cuando los rusos salían de la ciudad.
Kant había renunciado a sus aspiraciones académicas durante aquel periodo, pero no veía viable la permanencia de la administración zarista. En todo caso, deseaba promoverse ante el rey de Prusia, no ante unos ocupantes eventuales. La sabia decisión, que procedía de una apuesta muy meditada, solo era significativa si lograba demostrar que aquellos 6 años no habían sido estériles ni disipados, sino un voluntario retiro provisional de la carrera académica. Seguía teniendo cosas que decir, pero sencillamente había preferido no decirlas. Para probar esta voluntariedad, debía editar algo más que el librillo La falsa sutileza de las 4 figuras de los silogismos, 1762. Y lo hizo. Entre 1762 y 1764, Kant ofreció una intensa lista de obras, algunas de ellas verdaderamente novedosas, que representaban avances considerables en su carrera filosófica. Incluso podría decirse que eran obras de nivel europeo. Y para dejar las cosas más claras acerca de ante quién deseaba acreditarse, Kant se presentó a un premio convocado por la Academia de Berlín, compitiendo ni más ni menos que con el jefe del grupo de los ilustrados berlinenses, Moses Mendelssohn.